Hoy en Adoración Backstage, no descansarás hasta que lo entregues. Si hay un tema que antes no se tocaba mucho, pero que gracias al Señor hoy día estamos considerando, se consideraba antes, pero ahora se está considerando aún más, es el tema de la salud mental y emocional en el ministerio, ¿verdad? Hay personas que aluden de que los ministros no pueden sentir ansiedad, de que no pueden tener depresión, que no pueden caer en esos ciclos porque significa que no tienen el Espíritu Santo, que son menos espirituales que otros o que simplemente no fueron llamados al ministerio. Y miren, aunque es cierto que esto puede ser el caso de algunos, la realidad es que la Biblia nos presenta vastos ejemplos de hombres de Dios que manifestaron grandemente el poder de Dios y que sí pasaron por eventos como este. Y uno de estos ejemplos es el profeta Elías. Y ya hemos hablado de él anteriormente. De hecho, yo te pido que vayas a mi canal de YouTube y consideres el mensaje titulado Ángeles en tiempos de Jezabel. Ángeles en tiempos de Jezabel, en donde abundamos más en otros aspectos de este evento que vamos a tocar hoy. De hecho, yo creo que en los tiempos de Elías no había otro como él. Él sí que era un hombre separado para Dios, vivía una vida en austeridad, no tenía lujos, vestía, ¿verdad?, con piel de camello, se había separado del mundo para cumplir vehementemente y fielmente con su llamado, y sobre eso se manifestaba el poder de Dios de manera tremenda sobre su vida. Sin embargo, dice la Escritura que en un momento determinado Elías teme y huye queriendo morirse, como que cae en una fuerte depresión. Y lo irónico de esto es que fue en un momento que consideraríamos épico. Fue después de un evento que para mí es uno de los más épicos de la Escritura. De hecho, este evento se podría usar hasta como un ejemplo para una película de superhéroes, porque en este momento Elías se enfrenta nada más y nada menos que a 400 profetas, a 400 hombres en una batalla campal en la que se demostraría quién era el Dios verdadero y el profeta verdadero. El Dios que hiciera descender fuego del cielo sobre el holocausto, ese sería considerado como el Dios verdadero. ¿Y quién gana? Jehová de los ejércitos, el Dios de Elías. ¿Qué sucede? Que el profeta o los profetas que perdieran iban a morir ese mismo día decapitados. Lo que quiere decir que Elías gana la batalla porque Dios hace descender fuego del cielo sobre un holocausto que estaba empapado en agua, ¿ok? Y fue completamente consumido, y ese mismo día fueron decapitados 450 profetas de Baal. La reina Jezabel, quien adoraba a Baal, ¿verdad? Y estos 450 profetas eran profetas de ella, se enfurece contra Elías y lo amenaza de muerte. Y luego de esta victoria tan épica de Elías, dice la Escritura que Elías teme y huye en una gran depresión, queriendo inclusive morirse. Y cualquiera podría decir, bueno, Lorel, es que cuando una mujer te amenaza, tienes que tener miedo, y no hablar de que fuese caribeña, puertorriqueña. Pero la realidad, amados hermanos, es que Elías se había enfrentado a 450 hombres. Se había manifestado el poder de Dios con fuego. O sea, Elías definitivamente tenía la capacidad y tenía la autoridad para enfrentarse fácilmente a esta reina. Sin embargo, no lo hace. Dice la Escritura que a él le da temor. ¿Y sabe qué sucede con el temor? Que el temor nos lleva a depender en nuestras fuerzas. La fe nos lleva a depender del Espíritu de Dios. Pero cuando nos da temor, que es que se basa en la duda, comenzamos a dudar, nos da temor y por ende comenzamos a actuar en nuestras propias fuerzas. Elías acababa de tener una gran victoria, pero al sentir temor, omite el poder de Dios que acababa de ser manifestado unos minutos antes. ¿No les parece esto como que, wow, cómo es posible que una persona que acaba justo de ver el poder de Dios manifestado en su vida, ahora duda de Dios? Y miren, no nos sucede esto a nosotros, amados hermanos, que de momento salimos de un lugar donde experimentamos la presencia de Dios, el poder de Dios, vemos enfermos sanarse, recibimos una palabra tremenda del Señor, y de momento de camino a nuestra casa nos dan una mala noticia, un mal diagnóstico, y como que nos desencajamos. Nos sucede a todos.
Por eso es que no podemos juzgar a aquellos hermanos que, aunque se manifieste el poder de Dios en su vida, de repente duden o se desencajen porque no sucede en nuestra naturaleza humana. Ahora, uno de los factores que no podemos omitir ni pasar por alto en este evento es el cansancio. Elías estaba cansado física, emocional y mentalmente. Y creo que esta es la razón por la cual sucumbió ante el temor y eventualmente ante la depresión. Y nosotros también por el cansancio podemos sucumbir en el temor y la depresión también. Miren, estaba cansado físicamente, no porque él mismo hizo descender fuego del cielo, no. Es porque redacta la Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46, que cuando Elías gana contra los profetas de Baal, y esto es un detalle que quizás muchos no han considerado, cuando Elías gana contra los profetas de Baal y ellos son decapitados, etcétera, etcétera, Acab, el esposo de Jezabel, huye a Jezreel, que es su ciudad, la ciudad donde él vivía. Y dice la escritura que Eliseo se ciñe su manto y comienza a correr detrás de Acab, pero llega primero a Jezreel, a la ciudad. O sea, Acab huye en su carruaje de caballos y sin embargo Elías corre tan fuerte, lleno del Espíritu Santo, se va corriendo un montón, yo no sé ni cuántos kilómetros o millas habrá corrido Elías, pero llega antes que Acab. Así que ustedes se imaginan cuán veloz él habrá corrido, les digo. Aquí él era como Flash. A él le decían el profeta de fuego, pero también aquí sería como Flash. Así que él debía estar extenuado físicamente, pero además de eso, nada más de ministrar, amados hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que ustedes salen de ministrar y al parecer que ustedes ligaron cemento, ustedes construyeron un edificio, porque uno siente el embate de la lucha espiritual, uno lo siente en el cuerpo. A mí me ha sucedido, a veces salgo más extenuada de un evento en el que he estado ministrando que después de haber limpiado toda mi casa y haber arreglado el patio y cocinado y lavado ropa y todo eso. Más adelante, Elías también manifiesta su cansancio mental y emocional. No solamente estaba cansado físicamente, sino que manifiesta su cansancio mental y emocional cuando le dice al Señor lo siguiente. Le dice, Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Esto está en Primera de Reyes 19:10. Elías estaba cansado de su servicio a Dios sin frutos. Y lo voy a repetir. Elías estaba cansado del servicio sin frutos. Estaba cansado de entregarlo todo y no recibir respuesta acerca de eso y no recibir una respuesta positiva del pueblo, de darse por amor a otros que no agradecían ni cambiaban su actitud. Y en ocasiones, amados hermanos, y esto lo hemos dicho antes, en ocasiones no se trata de la poca capacidad o de la poca autoridad, mucho menos de la poca espiritualidad. En ocasiones se trata del poco descanso, del mucho cansancio. Y Dios lo sabe. Y Dios comprende y comprendió eso en el caso de Elías y lo comprende en nuestro caso. Y por eso Él fue presto a trabajar con estas áreas del cuerpo, la mente y las emociones de Elías. Y algo que capta mi atención, que quiero traer, ¿verdad?, para tu consideración, es que cuando Elías huye y teme, lo primero que tiene no es un reproche de Dios. Si a lo mejor yo hubiese sido, ¿verdad?, alguien sobre Elías o hubiese estado con Elías, le hubiese dicho, oye, ahora tienes miedo después de lo que yo acabo de hacer. ¿Cómo es posible que ahora te vayas corriendo como un gallina? No, espérate, tú tienes que orar más, tú tienes que ponerte en ayuno. Dios no hizo eso, amados hermanos, y por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a hermanos que están pasando por un proceso de cansancio, de ansiedad, de estrés. Fíjense que a veces lo primero que hacemos es mandarlos a orar más, y aunque esto no está mal, no estoy diciendo que esté mal que oren, que lean la Biblia, todo lo contrario, lo tenemos que hacer y lo vamos a ver. Pero fíjense que Dios, siendo Dios, no le dijo a Elías, esto te pasa porque tienes que orar más, tienes que orar 24 horas, tienes que ayunar 40 días para que no tengas miedo. No, Dios sabía
que Elías venía de un evento extenuante, desgarrador. Él sabía que Elías estaba súper cansado, que se sentía cansado física, emocional y mentalmente. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace Dios es que deja descansar a Elías por un tiempo sin que Elías tampoco sucumbiera en la pereza. Y esto es un balance hermoso del Señor. Dice la Escritura que Elías se tira como a morir, pero Dios lo deja descansar por un ratito y después le dice, hey, 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 levántate que largo camino te resta. Todavía tengo planes contigo, esto no se termina aquí. O sea, lo deja descansar y a la misma vez lo anima a que no se quede en un estado de pereza. Dios sabe que nosotros necesitamos tiempos de descanso, tiempos de recreación, pero también nos anima a levantarnos y a seguir sabiendo que todavía nos queda un camino maravilloso por recorrer en Él. Y en esta parte, obviamente, siempre recomendamos a los pastores y nos recomiendan a nosotros, los consejeros y terapistas, a tener tiempos de recreación. Son muy importantes tiempos de vacaciones. Por otro lado, Dios lo manda a comer, lo que nos muestra la importancia de la buena nutrición también para llevarnos al descanso físico, pero también mental y emocional. Y también aquí siempre también los terapistas nos recomiendan vitaminas, probióticos, el descanso también está en esto, ¿verdad? Y la buena alimentación. Ahora, parte de lo que nos muestra que más que físicamente, el cansancio de Elías era emocional y mental, es que él se encierra en una cueva. Cuando ya nosotros llegamos a un proceso de encierro que no queremos ver a nadie, hay momentos para eso, ¿verdad? Hay momentos en la semana donde yo digo, no voy a contestar llamadas hoy. Y eso es importante, pero cuando llevamos días en ese estado, esto nos muestra que hay una situación ya emocional y mental que tenemos que trabajar. Y no me voy a detener tanto en esta parte porque ya lo hablamos, como les dije, en ese mensaje que se titula Ángeles en tiempos de Jezabel. Pero dice la Escritura que Dios convoca a Elías a salir de la cueva. Y pasa un viento recio que parte las rocas, pasa un fuego que lo devora todo y viene un terremoto que también quiebra los montes. Pero dice la Escritura que Dios no estaba allí. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios se encontraba en el silbo apacible, que después de pasar el viento recio, que después de pasar el fuego y el terremoto, dice la Escritura que allí no estaba Dios. Sin embargo, que Dios viene y está en un silbo apacible. Elías le dice al Señor, Señor, yo estoy cansado de que yo me he entregado todo por ti. Y de repente como que nadie se arrepiente. He dado mi vida en el ministerio, ¿verdad? Y yo digo esto y me conmuevo mucho porque conozco muchas personas que lo han entregado todo por el Señor en el ministerio y la respuesta que recibo es que me quieren matar. Miren, oye, porque una cosa es que tú prediques y que tú te entregues por amor a otros y que los demás no te escuchen. Pero otra cosa es que luego de haberte entregado por amor a otros en el ministerio y haberlo dado todo, te persigan y vengan contra ti, que es diferente. Eso era lo que le estaba pasando a Elías. Y Elías estaba cansado de esta indiferencia, pero dice la Escritura que luego de que Dios envía un viento recio, fuego y un terremoto, se manifiesta en un silbo apacible. Y hay varias cosas que Dios quiere decirnos con esto, y es que también para darnos descanso, Dios nos hace conscientes de su presencia. Entonces, en ese momento donde Elías se encierra en la cueva y se va solo en la cueva y no quiere hablar con nadie, Dios enfatiza que su presencia está con él. Y eso es muy, muy, muy importante. Dios le permite descansar sin que entre en la pereza. Dios lo alimenta a través de ángeles y a través de cuervos, que lo dice la Escritura, pero también Dios lo hace consciente de su presencia. Y con este silbo apacible, Dios le mostraba a Elías que la finalidad de Dios primero no es destruir. Eso es lo primero que Dios le estaba enseñando a él. Mira, yo tengo que enviar terremotos, fuegos y todo esto, pero no es que yo quiera destruir al hombre. Tienes que entender que aunque estas cosas sucedan, es para jamaquear y abrir la conciencia del hombre para que se vuelva otra vez a mí. Mi finalidad no es el terremoto, el fuego, no es el viento recio. Mi finalidad es el silbo apacible, es decir, atraer al hombre a la comunión conmigo, a la paz conmigo. Por otro lado, al manifestar el silbo apacible a Elías, y esto lo escuché hace poco de un predicador que me conmovió muchísimo, que decía que
Por otro lado, el siervo apacible nos deja saber que Dios está cerca. Jezabel tiene que gritar, tiene que hacer mucha bulla, tiene que hacer mucho escándalo porque está lejos. Pero yo no te tengo que gritar, Elías, porque yo estoy contigo. Quien está lejos, grita. Quien está cerca, susurra. Y Dios le estaba susurrando a Elías. Ahora, el cuarto factor que trajo descanso a Elías fue buscar a un amigo a quien discipular y a quien pasar el batón. Y creo que esta es la parte en la que muchos ministros se cuelgan. Esta es la parte que de hecho quizás no consideran como parte del ministerio. Elías necesitó a un Eliseo también para poder descansar. ¿Quién era Eliseo? Sería su sucesor, pero también sería su amigo. Y muchos ministros que me escuchan, yo sé que se les hace muy difícil por muchísimas razones, ¿verdad? Malas experiencias que han tenido, que no han podido hacer un amigo, pero hey, parte de tu llamado está en poder hacer amigos, a quienes discipular y parte de a quienes entregar tu amor y de quienes recibir amor, pero también a quien discipular y a quien entregar el batón ministerial. Y hay muchos que aparte de que se les haga difícil hacer amigos, se les hace muy difícil entregar el batón. Y yo voy a hablar esto con mucho respeto, amados hermanos, pero con mucha responsabilidad. Hay personas que yo he escuchado decir, no, yo me voy a morir con las botas puestas en el ministerio. Y aunque debe ser así en el sentido de que hasta el final de nuestros días debemos dar testimonio de nuestra fe en Cristo, hay algunos que dicen esto refiriéndose a que no van a bajarse del púlpito ni van a dejar que otro llegue hasta que ellos mueran. Y esto, aunque parezca honorable, no lo es. Miren, nosotros no somos mayores ni que Moisés ni que Elías. Y Moisés tuvo que dejar que un Josué viniera. Elías tuvo que buscar a un Eliseo. Hay personas que no quieren salirse del spotlight. Y eso a la larga te va a traer más problemas que descanso. Hay ministros que tienen la casa cayéndosele encima, que están enfermos, que de hecho ya no hacen ni sentido lo que están diciendo, porque ya han perdido inclusive la salud mental y emocional. Sin embargo, siguen ahí, no quieren dejar el spotlight. Y Dios hoy te dice, si tú quieres encontrar descanso, tienes que buscar, discipular y pasar el batón ministerial a un Eliseo, porque esto también es parte del llamado, lo quieras o no. Y sabemos que a veces se va a hacer difícil porque no siempre es fácil encontrar un Eliseo. De hecho, yo estaba meditando en la manera en que Elías encontró a Eliseo. Eliseo estaba arando unos bueyes y a lo mejor el hecho de que Eliseo esté arando los bueyes se nos hace difícil considerarlo en el ministerio. Yo esperaría escoger a alguien que estuviese orando y que estuviese ayunando un montón. No. Pero a veces ese no va a ser el Eliseo. A veces el Eliseo que Dios quiere que tú veas es aquel que ama a su familia, que es un buen padre, aquel que es fiel en la congregación, que quizás no tiene la elocuencia más grande, pero que Dios puede hacer grandes cosas porque es un hombre fiel e íntegro, una persona fiel e íntegra. Y hoy Dios te dice, hasta que no estés dispuesto a tomar a un Eliseo como parte de tu descanso y de tu trascendencia, no podrás hallar descanso. Miren, es curioso que un Moisés, por ejemplo, no fue a la tierra prometida, sin embargo, no le reprochó a Dios. No le dijo, yo no voy a dejar a un Josué porque, yo quiero entrar a la tierra prometida. Elías tampoco. Elías no dijo, no, Dios, el ministerio me lo diste a mí, yo no se lo voy a pasar a nadie, yo me voy a morir siendo profeta. Yo quiero trascender. Pero la realidad es que la trascendencia de los dos también se debió a saber pasar el batón. Porque Moisés no habrá entrado a la tierra prometida, pero entró a la presencia del Dios Todopoderoso. Elías quizás no siguió siendo profeta en la tierra, pero ascendió al cielo, miren. Si él se hubiese aferrado a su posición, no hubiese trascendido. Y así mismo te dice el Señor, a veces te aferras a algo bueno que Dios te dio alguna vez, pero no tienes descanso. Y Dios te dice, parte del llamado es también aprender a entregar lo bueno que te he dado, porque así hallarás descanso. Adoración Backstage.